Vamos a dar inicio al panel de movilidad y desarrollo urbano sustentable. En 2004 y de forma global se institucionalizó a la ciudad como el espacio colectivo perteneciente a todos sus habitantes, quienes, de manera integral, tienen derecho al usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia y justicia social, según quedó plasmado en la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Lo anterior no se dio por generación espontánea, sino resultado de la tendencia mundial de los asentamientos humanos para aglutinar a la gente bajo la modalidad de espacios urbanos, y México no es la excepción. Pues mientras en 1900 el país contaba con 33 ciudades de más de 15,000 habitantes, esto es el 10% de la población, en 2010 ya eran 384, con el 72% de la población, y para el 2030 se proyecta que el 82% de los mexicanos seremos población urbana. Santiago de Querétaro en 1900 contaba con 33,000 habitantes y el Censo de Población y Vivienda de 2010 reportó 802,000, cuando el Consejo Estatal de Población en junio de 2015 señaló ya 879 personas. Nuestro Estado tiene que mantener la tendencia iniciada hace algo así como medio siglo, estableciendo brújulas ciertas que han conducido a un deseable desarrollo urbano con escenarios sustentables que busquen consolidar a la entidad como un ente de progreso generalizado, con un territorio ordenado, en donde todas las personas puedan disfrutar de una calidad y el nivel de vida en mejora continua, sustentada en la oportunidad de una zonificación que distribuya adecuadamente los diversos usos del suelo, considerando la densificación necesaria que gestione una adecuada distribución poblacional, con los espacios requeridos para el asiento de actividades productivas diversificadas, que en conjunto aseguren a la comunidad un ambiente sano para el adecuado desarrollo y bienestar. Lo anterior dará pauta a un esquema de movilidad sustentable sobre la base de un sistema integrado de transporte público de pasajeros, el cual articule distintos modos e incluya la intermodalidad. Este es un lineamiento intermedio de primer nivel, por lo que es necesario que primeramente se logren ciudades diversas, con zonas compactas y vecindarios dispersos, en donde todas las preferencias sociales tengan acomodo dentro de su entorno, las cuales contengan tanto diversidad como mezcla de usos del suelo e involucren a la sociedad en su conjunto, de tal forma que el sistema de transporte responda a todas las necesidades sociales y, en consecuencia, sea universalmente aceptado, y con ello se garantizará una ciudad lista para adoptar estrategias integrales que refuercen la accesibilidad y conectividad necesarias para el desarrollo coherente del territorio, con la inclusión de todos los sectores de la población. Pues recordemos que la movilidad involucra la dinámica integral de la vida en las ciudades, la cual, al ser eficiente, impulsa el desarrollo económico y social en el marco de un ambiente sano. Muchas gracias. Daremos paso a la participación de nuestros invitados, a quienes agradecemos desde luego la oportunidad de escucharles. Tenemos primero la participación de Mauricio Cobo Urquiza, quien cuenta con maestrías en Administración Pública y otra maestría en Urbanismo, las dos obtenidas en la Universidad del Sur de California, y que ha tenido responsabilidades tanto en el gobierno del Estado como ahora en una
responsabilidad sustantiva en el municipio. Don Mauricio, gracias, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Voy a hacer mi presentación y trataré de ceñirme a los 20 minutos que me asignaron para no interferir con el programa. Es respecto presentarles un poco la visión que se tiene desde la Secretaría de Movilidad, que es el encargo que el alcalde Marcos Aguilar me ha encomendado, y este es un foro muy importante, ya que el tema del urbanismo va intrínsecamente ligado con el tema de la movilidad. Entonces, es platicarles un poco la visión de la Secretaría, la visión de la Administración en estos temas, y que de alguna manera pues son temas polémicos algunos de ellos, pero que creemos que Querétaro tiene ya una dimensión tal que ya no son, ya hay problemas de la ciudad que ya no podemos seguirlos posponiendo. Ya llegó el momento de enfrentarlos y tenemos que platicar y ver de qué manera sacamos adelante esta ciudad que tiene muchos retos. En el tema, obviamente, de movilidad es muy importante hablar de paradigmas. Yo siempre digo que la movilidad de una ciudad como Querétaro tenemos que cambiar la manera de cómo la experimentábamos, de cómo la vivíamos hace algunos años, y tenemos que cambiar de paradigma del modelo de ciudad que se concibió en algún momento como el modelo idóneo para la ciudad. Creo que en este momento ese modelo está rebasado y es momento de pensar en un nuevo paradigma, y eso siempre es doloroso. Doloroso para los que estamos acostumbrados a un esquema de vida, y pues doloroso también porque tomar decisiones y cambiar de rumbo pues nos saca de nuestra zona de confort, y evidentemente que eso muchas veces a los seres humanos no nos gusta. El tema de movilidad, conocido por todos, lo que queremos es empezar a privilegiar más al peatón, a los modos de transporte no motorizado, por encima de los modos de transporte motorizados, especialmente el vehículo privado. Tenemos que redimensionar el tema del transporte público e invertir esta pirámide de movilidad, donde históricamente el automóvil es el modo de transporte al cual se le ha asignado una mayor atención. Y aquí nada más rápidamente, porque obviamente hay muchos especialistas en el tema, me voy a explicar un poco el tema de por qué es muy importante ponernos a pensar si el modelo de ciudad que nos conviene en Querétaro es un modelo de ciudad compacta o es un modelo de ciudad expandida. Y esto es algo que nos concierne a todos, porque tanto las personas que se dedican al urbanismo, los arquitectos, los desarrolladores, todos incidimos en cómo evoluciona la ciudad. Y es muy importante darnos cuenta lo que el modelo de ciudad que consciente o inconscientemente hemos tomado nos está llevando a un escenario complicado. Si tomamos en cuenta la ciudad de Querétaro y hacemos una abstracción de lo que sería una hectárea, obviamente esa hectárea todos sabemos que le tenemos que dotar de una serie de servicios. El gobierno tiene que dotarle de luz, agua, drenaje, policía, bomberos, escuelas. Todos esos servicios que se le tienen que dar a una hectárea tienen un costo, y ese costo se paga con los impuestos de las personas, que es de donde el gobierno recibe sus ingresos. Por lo tanto, si en esa hectárea la cantidad de personas que viven en cada hectárea en una ciudad es determinante, porque entre más habitantes existan por hectárea, en términos comparativos estarán proveyendo de recursos para pagar por esos servicios que se le tienen que dar a esa hectárea. Entonces, proporcionalmente hablando, una ciudad expandida que tiene menos habitantes por hectárea, pues entonces estarán contribuyendo menos, por lo tanto se tendrán menos recursos por hectárea que si tenemos un modelo de ciudad compacta.
Ese es un tema muy importante porque proveer de todos estos servicios tiene un costo y cuando al gobierno le deja de alcanzar para proveer el servicio en su totalidad de territorio, lo que empieza a hacer es, empieza a tener áreas donde tiene buenos servicios o hay buenos espacios públicos y otras zonas de la ciudad que no lo tienen. Entonces, ese es un tema importante. Entonces, el número de habitantes por hectárea es muy importante con respecto a la calidad de los servicios públicos. Otro tema muy importante, lo mencionaba ya Emilio en su introducción, es el tema de los usos de suelo. Una ciudad con usos de suelo dispersos, es decir, segmentados unos de otros, lo que eso conlleva es que tengamos que trasladarnos por unas distancias más grandes que si tenemos usos de suelo mixtos, donde entonces los tiempos de traslado y las distancias son menores, por lo tanto seríamos más proclives a esas distancias cubrirlas en modos de transporte no motorizados. Y luego después está el tema del tráfico. El tema del tráfico también es un tema curioso que, déjenme, les voy a pasar un videito rápido que con este micrófono creo que se debe de oír bien. La causa de la congestión es que hay demasiados coches en un espacio reducido. Entonces, parece que, si el transporte público saca coches de las calles, el tráfico fluye mejor. O si construimos más espacio vial, también el tráfico fluye mejor. De hecho, 90% de las veces esto es falso. Imagina a los conductores en la vía. Ahora, considera que hay gente que podría manejar. Conductores ocultos. Si el tráfico fluyera mejor, estos conductores decidirían usar su coche y el tráfico iría tan lento como al principio. Esta explicación de los conductores ocultos es algo que debemos de tomar en cuenta cuando se planea la infraestructura. Muchas veces la construcción de infraestructura exclusivamente para el vehículo se ve saturada en no más de 6 meses. Se ve otra vez saturada y es precisamente por este tema de los conductores ocultos. Entonces es por eso que es muy importante que el tema del tráfico también ya lo empecemos a abordar desde un punto de vista más integral. Y nada más les paso algunos datos preocupantes de la ciudad que tienen que ver, fíjense cómo en 1970 teníamos una zona construida, que sería la parte de color como rosita, de más o menos 1,000 hectáreas en 1970, y fíjense cómo ha aumentado drásticamente, más de 20 veces, la cantidad de área urbanizada en la ciudad. Pero ha pasado algo muy curioso. La población ha aumentado considerablemente, pero la densidad de población ha disminuido a la 1/4 parte. Entonces, fíjense cómo, aunque la ciudad ha crecido mucho en extensión, ha disminuido la densidad de población y eso conlleva a que tenemos servicios públicos de menor calidad, por lo que platicábamos al principio de la contribución, digamos, marginal. Si en cada hectárea en una ciudad como Querétaro está viviendo menos gente, la cantidad de servicios no disminuye, pero sí lo que disminuye es el dinero que se tiene para darle servicios. Entonces, este es un problema complejo, por lo cual debemos de empezar a pensar que este modelo de ciudad demasiado expandido nos ha llevado a un dilema muy, muy importante. Y luego hay otra cuestión que Querétaro tiene un modelo de ciudad expandida. Su territorio ha crecido más que la población. Eso es un dato duro, eso no está a discusión. Si alguien dice que Querétaro no tiene un modelo de ciudad expandida, la verdad es que los datos no reflejan ese punto de vista. Y otro punto muy importante, este es un mapa de la zona que está construida en el municipio de Querétaro. Esta parte de acá sería la zona de Juriquilla, esta zona de aquí sería la parte del centro histórico, el primer anillo estaría en esta parte de aquí, y ahorita nosotros estamos más o menos por aquí,
que es una zona educativa. Los colores más oscuros, o sea, el rosa, es donde hay más comercios y servicios y más infraestructura. Luego la zona amarilla, con un poquito menos. Después la zona azul. Como quieren esos tres colores, tanto rosa, amarillo y azul, hay comercio y servicios, más en la zona del primer anillo y en la zona del color rosa. Pero la zona gris es zona 100% habitacional, 100%. Entonces, fíjense cómo la ciudad también, además de que está creciendo mucho su mancha urbana, no está creciendo con comercio y servicios. Y hago aquí un paréntesis, que aquí no, eso no está muy bien ejemplificado, pero en el primer anillo, es decir, la delegación centro histórico, la delegación centro histórico tiene unos datos muchísimos más drásticos de lo que le está pasando a las otras delegaciones, porque en la delegación centro histórico estamos perdiendo población. O sea, las colonias antiguas, pensemos en la colonia Cimatario, pensemos en la colonia Carrizal, en la colonia del Prado, que eran colonias viejas, por así decir, de los años 50, de los años 40. En esos años vivían familias en esas colonias y hoy en día ya no, hoy en día son comercios. Entonces, esa migración le está afectando muchísimo a esta zona de la ciudad, porque esta zona de la ciudad se está terciarizando mucho, se está perdiendo población, y entonces imagínense qué pasa con los viajes. Si todas las personas empiezan a vivir en la periferia donde no hay servicios y todos los servicios están concentrados en la zona central, en la zona del primer anillo, pues evidentemente que ese primer anillo está colapsado. Pero está colapsado no tanto por una cuestión de infraestructura, también está colapsado por una cuestión de modelo de ciudad. Y eso no hay que perderlo de vista, porque si perdemos eso de vista, entonces no hay infraestructura que alcance para seguir soportando un modelo de ciudad con estas características. Otros datos duros es que la mayoría de las personas no tienen vehículo, solamente el 36% de la población cuenta con vehículo en el municipio de Querétaro. El 99% del parque vehicular son vehículos privados, menos del 1% son vehículos de transporte público. Entonces el tráfico lo generamos los que tenemos coche, no lo genera el transporte público. Ese es un dato también importante. Y la inversión que se le da a las vialidades exclusivas para el transporte privado, para el coche, siempre está arriba del 80%, 85% de la obra pública. O sea, la obra pública se le destina al vehículo particular. Entonces, este modelo de ciudad, este esquema de inversión pública nos ha llevado a la encrucijada en la que estamos ahorita como ciudad. Eso es muy importante que a todos nos quede claro, porque si como sociedad, como investigadores, como urbanistas, arquitectos, esto es algo que pensamos que no nos concierne, pues entonces el status quo va a seguir pasando y vamos a tener cada vez una ciudad más expandida y con unos problemas muchísimo más agudos cada vez. En la Secretaría de Movilidad estamos proponiendo algunos proyectos muy concretos para los próximos 3 años, porque evidentemente no vamos a poder cambiar el modelo de ciudad en 3 años, pero lo que queremos es hacer algunos proyectos exitosos que tengan que ver con ese modelo de ciudad para irlo migrando hacia un modelo de ciudad compacta. El tema de transporte escolar es un tema donde casi todas las personas que tienen vehículo y tienen a sus hijos en las escuelas privadas, llevan a sus hijos en su vehículo particular. Eso es algo que queremos ver de alguna manera, cómo podemos concientizar y ver que los niños puedan empezarse a ir en un sistema donde vayan en grupos para tener un tema de poder reducir un poco el tráfico. Y también hay zonas del municipio donde los niños no tienen cómo llegar a la escuela, porque no pasan ni el transporte público, ni tienen coche, y entonces también ahí se les puede apoyar con un tema de transporte escolar. Un modelo de transporte escolar, digamos, comunitario, por decirlo de alguna manera, o en conjunto, es un modelo que va más enfocado hacia un modelo de ciudad compacta. Luego está el tema
de las ciclovías. Si queremos que la gente empiece a utilizar modos de transporte no motorizados, como la bicicleta, pues tenemos que construir la infraestructura. Entonces queremos construir 100 kilómetros carril de ciclovías en los próximos 3 años para que de alguna manera empiece a haber infraestructura, sobre todo en este primer anillo, para que podamos fomentar la habitabilidad, regresarle habitabilidad a la delegación Centro Histórico. No estoy hablando del casco histórico, estoy hablando de la delegación, estoy hablando del primer anillo. El tema de las calles completas también tiene muchísimo que ver con los ingenieros, con los arquitectos, con los urbanistas, porque nuestras calles en la ciudad, en su mayoría, son calles que si los vemos desde el punto de vista de la pirámide de la movilidad, que contempla a peatones, bicicletas, transporte público y vehículo privado, nuestras calles están incompletas porque no contemplan un espacio para cada modo de transporte. Entonces, tenemos que empezar a diseñar nuestras vialidades pensando en todos los modos de transporte, no nada más en el vehículo privado. Tenemos que tener banquetas más amplias, porque todos somos peatones en algún momento. Tenemos que poner un carril para las ciclovías, para las bicis, porque también eventualmente la gente se pudiera mover en bicicleta. Tiene que haber un espacio para el transporte público. Hoy en día no tenemos carriles para el transporte público. Y también le tenemos que dar su espacio al vehículo. Pero fíjense cómo las calles nos mandan un mensaje de cómo está la pirámide de movilidad en una ciudad. Entonces, una ciudad que no tiene banquetas suficientemente amplias, no tiene carril para las bicicletas y no tiene carril para el transporte público, es una ciudad que la pirámide de la movilidad no se ha invertido. Es una ciudad en la que el rey es el vehículo y en las ciudades donde el rey es el vehículo, normalmente son ciudades expandidas, con la problemática que ya vimos al principio. Está este tema de las colonias caminables, que también estas colonias viejas que han perdido población, si nosotros revisamos los planes de desarrollo, como son planes de desarrollo con una visión de ciudad fragmentada, de ciudad dispersa, evidentemente que estas ciudades, que estas colonias, digamos, viejas, tienen uso de suelo habitacional unifamiliar, porque así nacieron y así se siguen manteniendo en los planes de desarrollo. Nosotros lo que queremos es eso, cambiarlo, para que entonces estas colonias que ya tienen muy buena infraestructura, podamos facilitar que la iniciativa privada construya de una manera más vertical para que la gente regrese a vivir a esas colonias que se han despoblado. Entonces, queremos implementar algunas, o por lo menos encontrar alguna colonia donde la podamos intervenirla en términos de políticas de uso de suelo para que se pueda fomentar la habitabilidad nuevamente en la parte del primer anillo. Y dos cosas también muy importantes que queremos echar a andar es la regulación del estacionamiento en la vía pública o los famosos parquímetros, porque otra vez, si yo me puedo estacionar en la vía pública, que en teoría es de todos, sin que me cueste indiscriminadamente el tiempo que yo quiera, pues otra vez estoy privilegiando sobremanera al vehículo particular. Entonces, administrar el espacio de estacionamiento en la vía pública no es otra cosa que mandar un mensaje, y mandar un mensaje de decir, si vas a estacionarte en la vía pública en un lugar conflictivo, eso es un privilegio. Y como el vehículo privado es privado, entonces el gobierno no tiene por qué solucionarte una necesidad de estacionamiento de manera gratuita. Es una política, es un mensaje de que está empezando a cambiar la política de movilidad en una ciudad. Y el tema de las bicicletas públicas o el sistema de bicicletas compartidas. En muchísimas ciudades, en más de 700 ciudades en el mundo, ya existen sistemas de bicicletas compartidas. A los jóvenes les gusta mucho, a los turistas, hay gente que se desplaza de esa manera a su trabajo, a su escuela. En Querétaro no existe ese modo de vida. En Querétaro no tenemos este sistema de bicis compartidas, no tenemos espacios con usos mixtos. Entonces lo que queremos es
que con los parquímetros, con el sistema de bicicletas compartidas, podamos empezar a ofrecer como ciudad un modo de vida que hoy no existe, que si no lo ofertamos, muchos de los jóvenes que ya no les guste vivir en un esquema de ciudad tan extensa, pues se van a ir a otro lado y vamos a empezar a perder competitividad. Yo tengo hijos adolescentes, tengo un hijo que tiene 16 y una niña que tiene 14, y mi hijo ya podría sacar un permiso para conducir, y se me hizo muy extraño porque me dijo que no, que él no, que está interesado en manejar, que él lo que le gustaría sería poder seguir caminando, que le gusta platicar con la gente. Y eso es un mensaje que debemos de tomarnos en serio, porque las nuevas generaciones no piensan igual que nosotros. Las nuevas generaciones quieren un modelo de ciudad distinta. Si no les ofrecemos un modelo de ciudad con esquemas de bicicletas compartidas, con esquemas de usos mixtos, con esquemas donde las actividades estén empalmadas y puedan vivir cerca de sus trabajos, estas generaciones las vamos a perder. Y este primer anillo va a continuar con esta pérdida de población que cada vez se puede empezar a complicar más, porque si se empieza a terciarizar demasiado y a perder población, pues evidentemente que todo eso conlleva una degradación del entorno. Y ya por último, nada más platicarles un poco respecto de nuestra sede, que la Secretaría va a estar en la vecindad del Agua Limpia, que es un inmueble que está en Ezequiel Montes, que ha tenido varios usos. Ha sido fábrica de tabaco, plaza de toros, casa de habitación, vecindad, y ahora va a ser una oficina de gobierno. La misma propiedad. Es decir, que el Querétaro antiguo, el Querétaro de hace algunos años, ya nos mandaba estos mensajes de que necesitamos reciclar los inmuebles. Los inmuebles nacen con un uso, pero no tienen por qué morirse con ese mismo uso. El reciclaje urbano es un mensaje, es algo que ya se hacía en la ciudad de Querétaro históricamente muchísimas veces, y es algo que tenemos que retomar. Y ya por último, nada más un poco como el lema de la Secretaría, que es: queremos una ciudad con automóviles, no una ciudad para los automóviles. Queremos una ciudad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, muy amable. Comentarles, vamos a tener las 3 exposiciones de nuestros panelistas y abriremos el micrófono una vez que terminen estas 3 exposiciones para comentarios, preguntas, posicionamientos por parte de ustedes. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a David López Carranza. Él es urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como consultor en varias empresas de planeación urbana. Trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. Ha trabajado en el municipio de Querétaro y actualmente se desempeña como director de Planeación y Proyectos Urbanos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro. Con ustedes, don David López Carranza. Gracias. Bienvenido, David. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí y poder acompañarlos esta mañana. Quisiera iniciar agradeciendo a algunas personas y reconociendo a algunas personas, el trabajo de muchas personas que han estado en el camino y que me han formado y que me han llevado un poco de la mano, y perdón que lo haga de manera personal, pero creo que Querétaro llegué en el 2007 y poco a poco he ido conociendo, he ido interactuando con gente que me ha enseñado a amar este estado, este municipio, este estado, estos 18 municipios, y que me ha enseñado también a trabajar respecto y entender el tema de Querétaro. Me da mucho gusto ver gente que ha estado también en la función pública, como el doctor Pérez Retana, como el licenciado Cibaja,
como el mismo Emilio, Inés Webster, que ha sido como de los grandes maestros en la vida, Roberto Ebenschutz y Ligia, que también de ellos he aprendido pues mucho y he podido entender. También quisiera agradecer a muchos compañeros de camino que se han ido sumando en este tiempo, como es la arquitecta Karina Gómez, que por ahí anda, la arquitecta Paola Bárcena, la urbanista Mariclaudia Martínez, el licenciado Edgar Sánchez, que son gente que ha ido también sumándose a este estudio de la ciudad y que evidentemente van enriqueciendo con sus opiniones y con sus conocimientos en lo que en este trabajo hemos podido ir haciendo. Hace poco platicaba con alguien que no me quiso dar su nombre, o más bien no me permitió dar su nombre. Él dijo, dime que soy el vendedor de tamales, y él terminó con una frase muy curiosa que dijo, no importa la distancia, lo que importa es la calidad del camino. Independientemente de que estemos hablando de movilidad o de lo que seamos, creemos que a donde tengamos que ir, lo tenemos que hacer con calidad, y esta es la visión, digamos, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene en esta administración actual. En primer lugar, decirles que la política federal ya nos establece algunas líneas de acción o algunas líneas de cómo habrá que trabajar y cómo entender el ordenamiento territorial, considerando que este optimiza social y económicamente el uso del territorio a través de consensos de los sectores, minimizando los conflictos por el uso del territorio. Asegura de esta forma un patrón de distribución equilibrada de los sectores sociales, productivos y ambientales, y tiene por objetivo configurar el corto, mediano y largo plazo en una estrategia de uso y ocupación del territorio. En ese sentido, digamos, el marco jurídico que el Estado de Querétaro tiene para el ordenamiento territorial se basa, evidentemente, como todos sabemos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Ley General de Asentamientos Humanos y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. En el lado, digamos, estatal, está la Constitución Política del Estado de Querétaro, el Código Urbano del Estado de Querétaro, el cual establece un sistema de planeación urbana en el Estado. Adelante. Este sistema estatal de planeación está configurado con un programa estatal de desarrollo urbano, los programas regionales de desarrollo urbano, los programas subregionales de desarrollo urbano, los programas de ordenación de zona metropolitana, y últimamente con esta modificación de la Secretaría, antes Sedesol, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, los programas estatales de ordenamiento territoriales. Hacia el nivel más local, los programas municipales de desarrollo urbano, los programas parciales de desarrollo urbano y los programas de centro de población. Esto ha generado, o este ha sido como el esquema que se ha seguido, y actualmente tenemos un estado, 18 municipios, en donde encontramos algunos municipios, sobre todo Pinal de Amoles, con una expulsión de población porque no encuentra una oferta suficiente para mantener el arraigo en la zona. Esta característica la comparte prácticamente toda la región de la Sierra Gorda, mientras que zonas como la zona metropolitana de Querétaro, específicamente los municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan, San Juan del Río, son los atractores de la población, y esto que hemos estado diciendo desde el principio de la reunión, de cada vez más gente habita en las ciudades, se queda más que claro en el estado de Querétaro, lo cual hace que tengamos entonces un estado desequilibrado en cuanto a que tenemos desarrollo en estas zonas metropolitanas, pero se ha ido rezagando el desarrollo de los otros municipios, de los otros 12 municipios. Ya el arquitecto Roberto nos mostró un poco el panorama de la zona metropolitana de Querétaro. Simplemente volver un poco al punto y tener como muy clara la problemática que esto nos ha generado. El suelo amarillo que ven pintado es el suelo urbano, no todo ocupado, con muchos vacíos urbanos, y el suelo en naranja
es lo que el conjunto de los 4 municipios, de los programas de los 4 municipios, han determinado como suelo urbanizable. El doctor Roberto hablaba de estrategia, digamos, de principio, que eran 13,000 hectáreas más o menos de suelo urbano, contra otras 10,000 hectáreas, de suelo urbanizable, haciendo la suma de los programas municipales y parciales de desarrollo urbano de los 4 municipios. Ya el suelo urbanizable creció a 36,000 hectáreas. Esto, evidentemente, ¿qué hace? Crecimiento acelerado, extensivo, fragmentado, pérdida de suelos agrícolas, contaminación ambiental, baldíos urbanos, asentamientos humanos en zonas de riesgo también. Por otro lado, tenemos la zona metropolitana de San Juan del Río. La arquitecta Romy hablaba de esta declaratoria que se ha hecho recientemente, de la declaratoria de San Juan del Río Tequisquiapan, en este proceso de metropolización. Y la intención es justamente de esta declaratoria estar al pendiente del proceso de conurbación física, que ya en buena medida hay una distancia entre los centros urbanos de San Juan del Río y de Tequisquiapan de aproximadamente 8 kilómetros, es lo que separa las zonas urbanas de ambos municipios, y habrá que estar al pendiente de este proceso de conurbación. El tema de la concentración de equipamiento de carácter regional en ambos centros de población, que ha sido lo que ha ejercido una atracción importante a San Juan del Río y a Tequisquiapan. Una economía diversificada con actividades industriales, comerciales, de turismo y servicios, turismo un poco más tirado hacia Tequisquiapan, y San Juan del Río se ha ido especializando poco a poco hacia las zonas industriales. Una pérdida también de grandes zonas de valor ambiental, específicamente en el lado oriente de ambos municipios, de San Juan del Río y de Tequisquiapan. Una movilidad eficiente que inhibe la relación funcional entre ambos municipios, y una problemática ambiental compartida, quizás de las más fuertes, la contaminación del río San Juan, que aguas arriba de San Juan del Río, aguas abajo Tequisquiapan, y que ha ido mermando la capacidad ambiental de los municipios. También hablaba la arquitecta Romy en su discurso de estos polos, digamos, de desarrollo que se han ido generando en el Estado. Específicamente 2 de los que platicaremos es el Aeropuerto Internacional de Querétaro, compartido el territorio entre el municipio del Marqués y el municipio de Colón, en donde hay una alta especulación de suelo a partir de este gran equipamiento y a partir de la instalación de algunas, tanto universidades como la Universidad Aérea, como algunas instalaciones industriales. Esto ha ido como demandando también el suelo para la dotación de infraestructura y equipamiento, vivienda y de actividades agroindustriales, industriales y comercio de servicios. Se han incorporado también a algunas localidades rurales a la dinámica urbana, netamente rurales, y que con este proceso, digamos, de crecimiento del polígono o de la fuerza que ha ido teniendo el aeropuerto, ha ido que esto se vaya modificando. Y al final tenemos una oportunidad, y creemos en la Secretaría, de integrar los medios de transporte ferroviario, aéreo y carretero. Otro de los polos de desarrollo importantes en el Estado es el que se hace entre Cadereyta y Ezequiel Montes. Ambos municipios están en un proceso también de conurbación física, quizás mucho más, digamos, controlado que San Juan del Río Tequisquiapan. Sin embargo, ambos municipios tienen una dependencia en cuanto a servicios y comercio. En uno se puede encontrar más el comercio, en otro se puede encontrar más el equipamiento tirado hacia la educación. Incluso a nivel de trámites que la población tiene que hacer, Cadereyta tiene el registro público de la propiedad, las oficinas del registro, mientras que Ezequiel Montes quizás solamente otorga la parte económica. Hay una gran cantidad de población en condición de pobreza,
falta de oferta de empleo, una muy deficiente conexión interregional, sobre todo porque pensamos en este polo de desarrollo como quizás el polo intermedio entre la Sierra Gorda y las zonas metropolitanas, y que tienen muy poca conexión, digamos, hacia ambos lados. La cuestión de la disposición final de residuos sólidos y tóxicos está desarticulada e ineficiente, y hay una falta de saneamiento otra vez en el tema ambiental. Por otro lado, digamos, en términos de movilidad urbana, tratando de presentar un poco lo que pasa, aunque nos queda muy claro para quienes caminamos en el estado, no solo en la ciudad de Querétaro, que la movilidad tiene que ser un derecho de todas las personas a acceder a los bienes y servicios con el fin de mejorar nuestra calidad de vida. Para ello, entonces, habrá que pensar en las políticas públicas para que los actores públicos y privados intervengan en su construcción. Esto con el fin de garantizar transporte motorizado y no motorizado, diseño de espacio público, infraestructura para la ciudad. Al final, la pretensión de la movilidad es el óptimo desarrollo de los centros de población en la entidad. El marco jurídico de la movilidad, y este es uno de los avances que se han tenido, es pasar de este paradigma de el coche en primer lugar y el peatón al final. Para ello tenemos una ley de movilidad del transporte en el estado de Querétaro, una ley que regula el sistema estatal de promoción de bicicleta, y que de ello se derivan estas acciones que los municipios pueden ir conformando para poder establecer una mejor movilidad en el estado. Algunos indicadores, digamos, de la movilidad en el estado. La cuestión, digamos, ambiental de la distribución de emisiones tóxicas, 288,000 toneladas de contaminantes son emitidas a la atmósfera a partir de los vehículos. El 43% de las emisiones son de fuentes móviles, y el 72% de estas emisiones son generadas por vehículos automotores. Por otro lado, en la distribución de población y parque vehicular, el 89% del parque vehicular se concentra en los municipios de Querétaro y San Juan del Río. 7 municipios concentran el 80% de la población: Querétaro, El Marqués, Corregidora, Pedro Escobedo, Colón, San Juan del Río y Tequisquiapan, y en ellos se concentra el 30% de la superficie de la entidad. De tal manera que el 70% de las emisiones se generan en San Juan del Río y Querétaro. En el tema del crecimiento de los automóviles, el porcentaje de viviendas con automóviles es en el 2010 52%, mientras que en el 2015 54%. Con eso queremos ir viendo cómo va generándose o cómo ha ido creciendo la motorización en el estado, y todo esto concentrándose evidentemente en las zonas metropolitanas. Los automóviles en circulación en el 2010 pasaron de 295,000 automóviles a 393,000 automóviles, 100,000 automóviles más, ambos en zonas metropolitanas. En cuanto a la distribución o el tipo de vehículos registrados en circulación en el estado de Querétaro, vemos un poco la composición: 399,000 automóviles particulares, oficiales y públicos, 153,000 camiones de carga, 18,000 motocicletas y 2,910 camiones de pasajeros, lo cual nos hace pensar en este reto, en este cambio de paradigma, en donde el transporte público tendría que ser quizás el que mayor tuviera una participación en esto. En cuanto a las regiones, pues nos queda también otra vez claro que la región centro, quien concentra la totalidad de vehículos en el estado. Pensando en los indicadores también de movilidad y en los motivos de traslado de las personas, vemos que en el caso del motivo de estudio, el 50% se va caminando, mientras que el 25% se va en camión y taxi,
y los demás porcentajes van con el transporte privado o el transporte escolar. Estos indicadores nos parece a nosotros que tiene que irnos delineando las políticas públicas que tienen que ir generando los nuevos proyectos en la Secretaría. Por motivo de trabajo, el anterior. Por motivo de trabajo, el patrón parece ser en donde aumenta el camión o taxi, es quien tiene la mayor participación en el tipo de transporte utilizado, y el tiempo de traslado están en el 32% está de 16 a 30 minutos en el estado de Querétaro. Con todo esto, sí, accidentes con respecto al automotores, el 78% está en la región centro, y número de víctimas de accidentes terrestres según la región también es en el centro. Finalmente, la Secretaría tiene en puerta la elaboración del Plan Estatal de Movilidad que pueda garantizar a los 18 municipios del estado la reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera, la disminución de tiempos utilizados para los recorridos, una mayor conectividad y un mejoramiento en la calidad de vida. Hasta aquí quizás también quisiera compartirles algunos de los programas o de los instrumentos que la Secretaría tiene en mente para toda esta situación de ordenamiento territorial que va siendo cada vez más necesaria. Está el programa de gestión del riesgo y ordenamiento territorial que iniciaremos ya en este año, con la participación no solamente del ámbito urbano, sino también sectores como turismo, sectores como finanzas, sectores como medio ambiente, en donde podamos ir delineando estrategias en conjunto. Está también la elaboración del programa de ordenación de zona metropolitana de San Juan del Río, Tequisquiapan, instrumento que se requiere a partir de la declaratoria de la zona metropolitana de Querétaro. El corredor, un programa para el corredor de Palmillas Querétaro, perdón, por toda la carretera 57, en donde se pueda ordenar el territorio y la utilización del suelo. También hemos ido trabajando de la mano con algunas otras secretarías, como es Turismo y Cultura, para poder establecer un programa de rutas turísticas en donde se pueda mejorar o combinar el desarrollo urbano, la movilidad en conjunto con el turismo y la cultura. Y finalmente creo que uno de los temas mucho más importantes y que quedan pendientes y que estaremos atacando en esta administración tiene que ver con los reglamentos. En el 2011 se hizo la actualización del Código Urbano del Estado de Querétaro. Sin embargo, desde allí en los transitorios se ha quedado pendiente la elaboración de los reglamentos por parte de los municipios, lo cual ayudará a ir eliminando, digamos, algunos criterios que hoy tienen los municipios o que han sido deficientes los municipios para poder otorgar un uso de suelo ordenado, regulado y que sea claro para quienes habitamos en las ciudades. Muchas gracias. Muy amable, David, muy interesante. Muchas gracias. A continuación, del Instituto Queretano del Transporte, nos acompaña el ingeniero Alberto Rojas, que es el director del Departamento de Monitoreo y Movilidad. Ingeniero Rojas, bienvenido, muchas gracias. Sus órdenes. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, gracias. No, ya está prendido, ¿no? Gracias por la invitación, Emilio. Agradecemos el espacio para dar a conocer la situación de la ciudad. Hemos estado hablando mucho sobre lo que es la movilidad no motorizada, el ordenamiento, pero también un factor muy importante es lo que es el transporte público. Por ejemplo, las actividades comerciales, industriales, educativas, recreativas y de salud son esencialmente el motor
de las ciudades modernas que provocan los desplazamientos de personas y de carga. Las ciudades, la movilidad es tan importante en la calidad de vida de la población como lo son los servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica, salud, alumbrado público, etcétera. Hoy en día, más del 80% de la población vive en las ciudades, por lo que los gobernantes están colocando como una de sus grandes prioridades en el plan de gobierno, mejorar la movilidad. Bien lo estamos viendo con la Secretaría de Movilidad, bien lo estamos viendo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, y el Instituto Queretano del Transporte no es la excepción. Modernizar los servicios de transporte público urbano y mejorar la accesibilidad de los habitantes mediante políticas públicas que ofrezcan priorizar dicho servicio. El crecimiento de las ciudades es un fenómeno mundial, particularmente en los países en desarrollo, en los que el aumento muy rápido de la población y del parque vehicular provoca congestionamiento, y seguimos dándole la preferencia al vehículo particular. La inversión del transporte es vías, puentes, túneles, intersecciones, señalización, control de tráfico por medio semaforizado, mantenimiento vial, estacionamientos, etcétera, pueden llegar a superar a otros servicios públicos. El incremento en el nivel de vida trae consigo una fuerte tendencia hacia el crecimiento horizontal de las zonas urbanas y de una dependencia creciente respecto del automóvil. Con esta manera de desarrollo y crecimiento de las ciudades, la importancia técnica y económica del transporte es indiscutible. El transporte urbano afecta directamente la eficiencia económica de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. Los congestionamientos vehiculares ya no son en horas pico, ya son cuestión de todas las horas, traen consecuencias de pérdidas económicas y contaminación ambiental. Se pierde gran calidad de horas productivas en los congestionamientos, el transporte público es más lento y menos regular. Los automóviles que circulan con lentitud o parados, literalmente parados con el motor encendido, son especialmente contaminantes. El abastecimiento a la industria y comercio se ve restringido con retrasos y más costos. Para quienes habitan en viviendas construidas a lo largo de vialidades congestionadas, su calidad de vida se ve bastante degradada. Todos los modelos de transporte deben de utilizar la energía de manera eficiente. Existe un uso eficiente de la energía cuando un automóvil transporta 1.2 o 1.4 personas en promedio. Los autobuses utilizan más eficientemente la energía al consumirla 3 o 5 veces menos por pasajero transportado. El ahorro energético conlleva a mejoras económicas y a la disminución del impacto ambiental. El transporte en automóvil ocupa un gran espacio urbano. Para transportar 50,000 personas por hora por sentido, se necesitan aproximadamente 175 metros de ancho en una vialidad que transporte únicamente automóviles, a su diferencia de 35 metros para transportarlos en autobús o una franja de 9 metros en un transporte férreo o en un transporte llamado metro. El estacionamiento para los automóviles utiliza gran parte del espacio urbano, que también es un gran problema. Todos los modos de transporte utilizan espacio para desplazarse y estacionarse durante un cierto tiempo. Los consumos de espacio para el desplazamiento y el estacionamiento pueden agregarse utilizando una misma unidad de medida, el espacio por tiempo expresado en metros cuadrados por hora. Para trabajar en su oficina, los empleados necesitan el mismo espacio para estacionar su auto, es decir, aproximadamente entre 15 y 20 metros cuadrados, aproximadamente por persona y en la misma jornada laboral, en la oficina y en la calle. La contaminación, debida entre otros a la circulación automovilística, degrada la calidad del aire en la ciudad. La industria automotriz ha logrado progresos técnicos para reducir las emisiones contaminantes, sin embargo, la circulación de los automóviles continúa contaminando el ambiente. El efecto de los avances tecnológicos que llegaría a reducir las emisiones queda anulado debido al incremento del parque vehicular.
a las que cada vez mayores distancias entre el origen y el destino de las personas, así como por el mayor uso del automóvil para sus traslados. Esto a consecuencia de las ciudades horizontales. El crecimiento sin precedente de la demanda del transporte y el aumento en los costos de energía y construcción han agravado los problemas del transporte urbano. Como resultado, las soluciones de bajo costo y las mejoras institucionales son ahora más aceptadas. Un sistema de transporte equilibrado exitoso resulta de una combinación de ciertas medidas a implementar: una planificación de territorio, una limitación del transporte del automóvil y promoción del transporte público. Y con esto generar una intermodalidad entre todo lo motorizado, peatones, en fin, lo que le llaman calles completas, bien dijo Mauricio. Respecto a la planificación del territorio, una ciudad densa es mucho más eficiente. En zonas urbanas de baja densidad, el automóvil es el medio de transporte dominante. Casi todos los desplazamientos se realizan en auto y el costo del transporte público resulta ser más elevado. Las soluciones de los problemas de transporte se han convertido en una de las tareas principales que ha de encarar los gobiernos. Se puede decir que la extensión del servicio de transporte, su nivel tecnológico y su eficiencia es uno de los factores básicos para medir el desarrollo socioeconómico de un determinado país. El sector urbano representa del 50 al 70% del PIB, del Producto Interno Bruto. Las ciudades de los países en desarrollo dedican entre el 15 y el 25% de sus gastos anuales a sistemas de transporte. Gran parte de los recursos públicos y privados de la ciudad es destinado al sector de transporte: planeación, organización, diseño, construcción, operación, mantenimiento, infraestructura vial, estacionamiento, control, señalamiento, semaforización, vehículos, sistema de transporte urbano, en fin. El transporte público colectivo o masivo, como también se conoce, contribuye a la democratización de la movilidad. Para muchos habitantes de las ciudades es la única forma de traslado. El transporte colectivo urbano constituye una alternativa de transporte en sustitución del vehículo para reducir los congestionamientos, la contaminación, el consumo de energía. Además, disminuye las necesidades de inversión en vías, puentes, estacionamientos, etcétera, permitiendo una mayor inversión en sectores de mayor importancia social, como lo son salud, educación, vivienda. El transporte público colectivo de igual manera permite un uso más racional del suelo urbano. Por parte del gobierno y sociedad debe promoverse grandes cambios en infraestructura, en la recuperación de espacios públicos, construcción de infraestructura vial, vías exclusivas para bicicletas y una implementación de redes de transporte público. En cuanto a lo social, programas para el uso racional del automóvil, aumentar cobertura de los servicios, educación en medio ambiente y sustentabilidad, mejorar la seguridad vial y fortalecer una cultura ciudadana. En lo que respecta a políticas en favor de la movilidad sustentable, transporte urbano de mayor calidad, medidas de prioridad al transporte, incentivar la integridad modal del automóvil contra el transporte colectivo, incentivar el uso compartido del auto, incentivar los viajes a pie o en bicicleta, estacionamiento en vía pública e impulsar el transporte escolar. Por ello, el Instituto Queretano del Transporte, dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, tiene como objetivo el diseñar, coordinar, ejecutar, vigilar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones generales y particulares relativas a la prestación de los servicios públicos y especializados del transporte en el Estado, de conformidad con los principios y objetivos que establezca la ley en la materia. La base de los lineamientos generales que hay que regirlos, por los que se rige el Servicio Público y Especial de Transporte, tiene como criterios los siguientes: la preeminencia del interés general sobre el particular,
la procuración de calidad, accesibilidad, seguridad, regularidad, rentabilidad, sustentabilidad, cobertura y eficiencia en el transporte. La competitividad entre los sujetos económicos que participan en los servicios, bajo el control y con la concurrencia del Estado como ente rector de la planeación, control, regulación y vigilancia del transporte y sus actividades conexas. La compatibilidad del transporte con desarrollo urbano armónico y preservación, conservación y restauración del medio ambiente. La disponibilidad general de los servicios, evitando cualquier clase de discriminación y atendiendo a las necesidades y circunstancias particulares de personas con discapacidad y grupos vulnerables. Las dependencias que nos encontramos aquí sentados, Desarrollo Urbano, la Secretaría de Movilidad del municipio y el Instituto Queretano del Transporte, tenemos la misma visión. Necesitamos crear una intermodalidad entre todos, entre peatón, no motorizados, transporte público y vehículo, dándole prioridad, bien decimos, al peatón. Con esto generamos una intermodalidad y generaremos una mejor conciencia en la ciudadanía y mejores opciones del medio ambiente. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues bueno, trabajaremos juntos muy de la mano y verán cómo la ciudad tiene que ir creciendo y tiene que ir cambiando. Tenemos que trabajar en una densificación, tenemos que trabajar en dar mejores espacios. Listo. Ingeniero Alberto Rojas, muy amable, muchas gracias. Y ahora, si gustan, se abre el micrófono. Levantó por ahí primero la mano Ricardo, por favor, si me hace el gran servicio de dar el micrófono. Luego Bárbara y luego por allá. Gracias. Pues a todos ustedes, buenos días, gracias por la plática. Yo soy Ricardo Arredondo Ortiz, investigador en transporte sostenible del IMT. Y bueno, pues felicitarlos por la encomienda que tienen. Es muy difícil, muy retadora. Y la crítica que les voy a dar no es para ustedes, porque ustedes van empezando, pero el que acaba de terminar pues no estuvo aquí para recibirla, ¿verdad? Una ciudad exhibe el grado de equidad que tiene de acuerdo al transporte público que presta a sus ciudadanos. Y ustedes saben que el transporte público de Querétaro es indigno, es ineficiente y es inaccesible para la mayoría de los ciudadanos. El estudio de la tarifa que se incrementó desafortunadamente el año pasado, mes de julio, ese estudio al que tuve acceso el año pasado, nada más para verlo, indicaba el interés de la autoridad para construir un metrobús y explicaba las ventajas del metrobús. Sin embargo, no se ve el metrobús a la vuelta de la esquina, no se ve tan fácilmente que la autoridad vaya a hacer la inversión o el esfuerzo que se requiere. Se sabe el camino, ustedes mostraron que es muy evidente que el uso irracional del automóvil nos lleva a una concatenación de ineficiencias. Querétaro tiene un acceso al Fondo Metropolitano para la mejora de la movilidad y de acuerdo a los reportes que da el ITDP, el 80% de lo que le entregan a Querétaro se destina al uso del automóvil. Entonces, lo que se está mostrando aquí no corresponde a lo que en la realidad está ocurriendo. Se lo planteé a Marcos Aguilar el martes cuando pude hablar con él, y él decía que él no tiene acceso solo o directo al Fondo Metropolitano, es a través del Estado, a través de obras públicas, a través del Instituto Queretano de Transporte, y se tendría que poner de acuerdo cómo usarlo. Hasta ahora, la entidad solo ha favorecido al uso del automóvil. Es increíble que se muestren estas cifras del uso que se busca para la bicicleta, para el peatón, para el transporte público, pero la realidad es que la política pública de Querétaro es todo lo contrario. La ley de movilidad que impulsa el uso de la bicicleta carece de la palabra mágica
que debe decir, de acuerdo a lo que manifestaron los legisladores cuando les planteé el tema, que dice, el Estado promocionará el uso de la bicicleta. Y lo que debe decir esa ley es, el Estado garantizará el uso de la bicicleta. Como no lo garantiza, entonces la promoción, lo mostraron en las cifras, el 0,4% de la gente se va en bicicleta, los que estudian. Entonces realmente no va para allá la política del gobierno. No he visto todavía planes concretos, yo no he escuchado la convocatoria del gobierno del Estado para que los ciudadanos participemos en los foros de consulta para el plan estatal de movilidad. O sea, aquí se habla del plan, pero no hay una convocatoria para que participemos y les demos las ideas. La sociedad ya sabe, estas cosas que ustedes plantean ya la sociedad las siente que debe ocurrir. Entonces, se ve el camino arduo, realmente no se ve sencillo el camino de la movilidad y me temo que vamos a gastar tiempo precioso en aprender a hacer lo que ya se sabe debe hacerse para que Querétaro camine mejor. Muchas gracias, Ricardo. Les voy a pedir que seamos breves porque estamos sobre el tiempo y hay bastantes manos. Bárbara, por favor, pero breve. Soy Bárbara Jacob de Árbol y Movilidad. La primera cosa es, ¿has estado haciendo banquetas? Bueno, te felicito, está muy centrada tu presentación y me da gusto saber que tenemos rumbo de ciudad. Estás haciendo banquetas nuevas, pero no hay guía táctil y eso me preocupa porque el ancho del que la estás haciendo no va a dar. No están haciendo proyectos completos y me gustaría ver proyectos completos de banquetas articuladas para ver qué pasa con el comercio. Tú sabes que sigo mucho el tema. Colombia y Estados Unidos. Colombia, por un lado, hizo muchos kilómetros de ciclovías y no se usaron porque no se hizo el conteo correcto. Y ahora está impulsando niños en bici a la escuela. Estados Unidos está bajando a los niños del camión escolar porque por ahí hay un problema de obesidad. Yo te preguntaría a ti, cuando hablas de transporte escolar, ¿hablas de niños en bici a la escuela, niños caminando en bici como es Europa y Estados Unidos, o solo camiones? Hay un mapa de datos abiertos que hemos estado haciendo y muestra que las escuelas están a más o menos 2 kilómetros como máximo de su matrícula inmediata. Me gustaría saber si la Secretaría va a empezar a usar las herramientas de gestión para el cambio de uso de suelo y la densidad, y ese dinero cómo se va a usar, porque sé que tú conocen muy bien esas herramientas de gestión, pero yo no veo que hablen de ellas y creo que es una forma de obtener los recursos que se necesitan para la infraestructura necesaria. Gracias. Gracias. Licenciado Jiménez, por favor. Luego el arquitecto Pérez Retana. Muchas gracias. Para los tres personajes, empiezo por el final. Vemos que este nuevo mundo al que nos quieren llegar, no tenemos boleto todavía. Y no lo tenemos porque ustedes los funcionarios no se han dado por enterado lo que la sociedad quiere. Veríamos a satisfacción de todos de que el problema de transporte colectivo se resuelve con el metro, con un metro como el de la Ciudad de México. Allá a un lado de ustedes está el maestro Vasconcelos. Nadie de ustedes, a todas las reuniones a donde he ido, nadie de los funcionarios municipales o estatales se ha ocupado de veras de una respuesta hacia este proyecto. Bien, por el otro lado, tal parece de que este cambio que se da cada 3 años o cada 6 en su caso, le cabe muy bien la frase latina mutato nomine, siempre la misma cosa. Todos dicen que vamos a cambiar, pero para cambiar lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos a sí mismo.
Eso lo dejó muy bien apuntado Gandhi. Bien. Por el otro lado, con relación a la persona que habló a nombre de la cuestión de planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, nos hace falta en el marco jurídico, arquitecto, nos hace falta de que se apruebe el código, perdón, de que se apruebe el reglamento del código urbano, porque el código urbano simple y sencillamente está muy a modo para que haya respuestas de parte de la autoridad de manera, vuelvo a repetir, autoritaria. Entonces, sí sería importante de que esto se plantee a la Cámara de Diputados, ¿no? El maestro don Roberto, maestro de maestros, puntualizaba de que hay que considerar en el programa de conurbación o de ordenamiento urbano a Colón. ¿Por qué? Porque Colón está aportando parte de su espacio para lo del aeropuerto, y el aeropuerto es detonante, el aeropuerto es impulsor, entonces no puede quedar afuera, definitivo. Por último, con relación al ingeniero Cobo, perdón, al licenciado Cobo. Licenciado, es un error garrafal, pero garrafal de tiempo completo, los parquímetros, sobre todo en el centro histórico. En el centro histórico lo que necesitamos es despeje de calles para que la arquitectura colonial de que dispone el centro histórico, pues esté a la vista de propios y extraños. Vuelvo a repetir, los parquímetros van a ser un estorbo. Se lo vuelvo a repetir, es un error, y dado de que el urbanismo y la movilidad van hermanados, vimos con mucha pena, sobre todo pena, y casi enojo también, de que nuestro alcalde, de un brochazo, definitivamente cancela los planes parciales de desarrollo urbano para cada una de las delegaciones. Fue un ejercicio ciudadano lo que se hizo, pero el señor tranquilamente dijo, no sirve, y no es así. No es así, digo, porque vuelvo a repetir, los ciudadanos nos sentimos dolidos con ese tipo de actitudes. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Arquitecto Pérez Retana, por favor. Dejamos para después, si quiere. En primer lugar, quiero dar las gracias por su participación a los tres y preguntarles qué se ha venido haciendo en materia de coordinación de esa gestión para la movilidad de la ciudad, porque aun cuando veo que el municipio está más enfocado a la parte peatonal, el Estado más a la parte del transporte y demás, sin embargo es un problema integral que involucra a todos los municipios, que involucra todas las autoridades de los distintos niveles, involucra distintas partes. Entonces, la parte de la coordinación de esos procesos yo creo que es algo que es muy importante, el que no haya planes por sectores, sino que haya una planeación de asuntos metropolitanos, que esto se vea de una manera más integral. ¿Cómo ha venido caminando eso? ¿Cómo ha caminado también hacia los legisladores, los regidores? Se ha hablado de la falta de ponerle dientes a la legislación que actualmente se tiene, al propio Código Urbano, y no hay… y este tipo de trabajos, ¿cómo se ha venido dando? Yo creo que esto es algo que nos interesa sobremanera a los ciudadanos. Gracias. Si me disculpan, 3 participaciones más por cuestiones de tiempo. Carlos Prísimot, luego allá el joven, y aquí había una mano. Por favor, para Carlos Prísimot. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
Soy Carlos Prísamo, ciudadano común y corriente de esta ciudad de Querétaro. Y en esta ocasión, dado el tema de importancia y que me invita a estar aquí presente, voy a retomar las palabras del arquitecto Ivan Schutz, en donde hablamos de 3 sectores y uno de ellos es la gobernanza. Y con esto, en mi participación es una aportación. Yo creo que para criticar, pues hemos sido muy buenos, pero para aportar nos faltan muchas voces. Entonces, mi aportación sería la siguiente. Si hablamos de desarrollo urbano y siendo la gobernanza un sector de importancia, sería deseable que dentro de los diferentes instituciones y organismos a los 3 niveles de gobierno hubiera una que fuera el rector del desarrollo urbano y que ese rector se apegara a los programas y a los planes de desarrollo urbano que existen o que existirán en corto plazo, porque así los recursos serían más eficientes, ¿sí? Ese sería un punto. Y dentro de ese organismo, pues vigilar como primer punto lo que sería el desarrollo de los diferentes, apegarse a las leyes y reglamentos para el desarrollo urbano. Si hablamos de vialidades primarias, pues yo creo que tenemos ahora sí que falta de conectividad entre las ya establecidas, que sería muy importante. Y si hablamos de movilidad, yo sí apoyo la idea, que aquí ya la citó el licenciado, de un transporte masivo, porque allí es el momento coyuntural por la reducción de contaminantes al medio ambiente y por los recursos que en él se tienen. Y yo creo que si pensamos de esa manera, nuestros recursos van a ser mucho más efectivos. Gracias. Muy amable. Por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Tomás Meller, maestro, muchas gracias por el joven. El licenciado Mauricio Cobo habló de calles completas y de la asignación de espacios para los diferentes modos de transporte. Eso obviamente conlleva la necesidad de una conciencia de movilidad y cómo usar estos espacios. Y es en este contexto que quiero preguntar si está previsto de actualizar el reglamento de tránsito. No sé, la última vez que yo la busqué lo encontré en una versión de 2001, no sé si todavía es la vigente y la actual, pero obviamente totalmente, no adecuada. En el sentido, si se busca actualización del reglamento de tránsito, si está previsto, y para ya incluir también conciencia de la movilidad, porque yo, siendo de otro país, aunque con 15 años en México, no veo una conciencia de movilidad y un comportamiento ideal de los, por lo menos, que manejamos vehículo en esta ciudad. Gracias. Muy amable. Por último, señora, por favor. Y me disculpo con las demás manos, pero yo quisiera, ya esta sea la última pregunta, si los panelistas tienen algún comentario al particular, y con eso dar por terminado. Por favor. Mi pregunta es esta: si ya existe, por ejemplo, un paseo Constituyentes por donde se puede andar en la bicicleta y de repente viene alguien y dice, ¿sabes qué? Me interesa poner un puente, entonces cimenta el puente sobre la ciclovía, ya no podemos venir a Querétaro en bicicleta. Y si existía toda esa infraestructura, ¿por qué las destruyen? Vamos, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Esa es mi aportación. Yo pienso que sería una forma de ahorrar dinero yéndonos en bicicleta a muchos lados, y resulta que en lugar de favorecernos nos perjudica a todos los ciclistas. Gracias. Señora, muy amable. ¿Los panelistas gustan alguna aclaración, algún comentario adicional? Bueno, nada más agradecer mucho la invitación, y por ahí nada más un par de comentarios referente a lo de los reglamentos. Sí, en el municipio se está pensando en una reestructuración de creo que son más de 50 reglamentos los que hay, incluido el tema del tránsito, y entonces sí se está pensando en esa cuestión de la generación de conciencia, y sí habrá
en este año esa reestructuración, no solamente del de tránsito, sino de los demás. Es un proyecto que existe. Y nada más comentar respecto de la coordinación, y aprovecho aquí que están mis homólogos en la parte de desarrollo urbano del Estado y en la parte del Instituto de Transporte. Yo quiero agradecer esas dos instancias porque con el Instituto Queretano del Transporte nos están apoyando mucho con el tema del transporte escolar, cuestiones de modelación, cuestiones de georreferenciación. Es un trabajo conjunto, y con el área de desarrollo urbano también los proyectos que ellos traen nos están tomando en cuenta, estamos trabajando en conjunto, creo que se tiene una visión conjunta, y eso es algo que se agradece como municipio, porque hay veces que la parte estatal pues bueno, tiene muchos municipios y a veces esa correlación, esa coordinación no es fácil. Siento que en este momento hay una visión muy clara de hacia dónde se quiere llevar, y aunque cada uno tiene sus facultades muy claras, creo que hay una visión de hacia dónde queremos llegar, y por parte del municipio he visto que mucha receptividad y un trabajo en conjunto que agradezco. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación, Emilio. Gracias, Mauricio. Creo que me gusta más la plática entre amigos que desde una ponencia un poco más rígida o unas palabras más rígidas. La verdad es que siendo funcionario público uno se queda pensando que también es habitante de la ciudad y que también somos vecinos en algún punto, y que también me molesta el tráfico de 5 de febrero y que no puedo andar en bicicleta porque incluso los peatones no tienen la capacidad o la educación de dejar libre la única ciclovía con la que puedo transitar. Entonces, y de repente encontrarme con algunas gente que trae vehículo particular y que por supuesto me da el paso contra otros que no lo hacen, ¿no? En fin, son muchos los puntos de vista y son muy variados, y la ciudad es eso, un ente vivo y un ente hecho de personas, que ahorita estamos solamente un reflejo de esta ciudad que es Querétaro, y la idea de lo que les quería yo compartir es plantear que evidentemente la zona metropolitana de Querétaro municipio, son importantes porque aquí habita la mayor parte de la población del estado. Sin embargo, habemos 18 municipios, de los cuales 4 de ellos en la Sierra Gorda también tienen un problema muy fuerte de movilidad por topografía, y también hay una serie de regulaciones ambientales que también van delineando la forma de utilización del territorio en otros espacios. En ese sentido, lo que quiero expresar es la complejidad que tiene unir desarrollo urbano y movilidad, o los factores que en ella inciden. Son muchos y muy variados. Me parece, y también lo digo como a partir de la experiencia personal, ir viendo administraciones municipales o estatales que algunos han cerrado los ojos, otros lo abren poquito, y podría decir en este momento, y estamos, digamos, municipio de Querétaro, estado, abrimos los ojos y tocamos el tema y metemos el dedo en la llaga y no nos echamos para atrás. Es decir, estamos mal, no lo hemos hecho bien los que hemos estado, incluso algunos, yo he estado en algún momento en el municipio y no lo hemos hecho bien. Y decirlo de frente a la población me parece que es un avance de principio. En segundo, es, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a platicarlo, en principio, digamos, con las instancias que estamos hablando, y allí hablo de la coordinación. Ha habido muchísima coordinación entre los 4 municipios metropolitanos y los niveles estatal, o el nivel estatal, las diferentes dependencias del estado, y también con los otros municipios. Hablo quizás ahora sí a nivel de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tenemos firmados convenios con los 18 municipios, con todos los municipios tenemos, lo cual nos permite
ayudarles y ir caminando con ellos en sus procesos. El arquitecto Roberto decía la falta de capacidad que tienen los funcionarios públicos en todos los niveles, municipal y federal. Pensando en los municipios en donde a veces las direcciones de desarrollo urbano tienen solamente el director y 2 personas más que los acompañan. En muchos de los casos, algunos tienen carrera, algunos no necesariamente, pero gente de buena voluntad que lo han querido hacer, pero que no tenemos las herramientas, y aquí voy a otro tema que tiene que ver con reglamentos. A nivel jurídico, el Código Urbano hizo lo propio, a los municipios les toca hacer lo siguiente, y en ese sentido, las instancias estatales estamos procurando ir de la mano con ellos para delinear, para entender la problemática de cada uno de los municipios y después ir haciendo en conjunto los instrumentos reguladores que les hacen falta. Como ejemplo, en algún momento del municipio de Querétaro existían usos de suelo condicionados y uno se preguntaba, ¿condicionados a qué? Y nadie sabía la respuesta. De repente cambian los planes y terminan siendo permitidos y prohibidos, y eso también trajo un problema, pero hubo claridad, o empezó a haber claridad. Me parece que los procesos de desarrollo urbano, también a partir de la experiencia de poca que he tenido, de ver en el caso de la Ciudad de México, que en algún momento haciendo un plan se planteó un corredor urbano, ver que después de 24 años, por fin ya lo vi listo, ¿no? Los procesos de desarrollo urbano son así, de ida y de venida, de ir escuchando a cada uno de los que habitamos en la ciudad, funcionarios, no funcionarios, intelectuales, no intelectuales, porque es así como construimos la ciudad. Gracias. Gracias, David. Don Alberto. Ya nada más para acentuar un poquito más, hablan mucho de qué hemos hecho o qué es lo que va a pasar o por qué no lo han hecho. Creo que es importante que ahora estamos, las 3 entidades importantes en materia de movilidad, de desarrollo y todo eso, estamos sentados juntos, estamos con Mauricio colaborando, estamos colaborando con SDOP, o sea, estamos, y además tenemos la visión de la ciudad que queremos. Está la visión de ciudad y estamos los 3 sentados juntos. ¿Para qué? Para que no pongan una zapata de un puente peatonal y ya no haya ciclovía, para que no se construya un paradero y reduzca la banqueta, para que se creen las bahías de una manera correcta e intervenir y crear las calles completas de una sola puesta en mano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos los 3 sentados juntos y los 3 tenemos la visión de ciudad. Gracias. Muy amable, gracias.